vamos a platicar un poco, ¿no? Vamos a recordar su curso de geometría. El tema de hoy es integral de línea, muy sencillo. Vamos a recordar su curso de geometría. Y recordando geometría un poco, ¿sí? ¿Sí? Volviendo atrás a geometría. Bueno, vamos a recordar un poco geometría. Vamos a poner aquí recordando geometría. Pues recordarán que una curva que llamamos de cariño C, pues que si queremos representarla, o si queremos representar el movimiento de una partícula, supongamos que tengamos una partícula o una cosa que se quiere mover, que se mueve en estas direcciones, ¿sí? Describiendo una trayectoria, ¿vale? Si queremos describir esta partícula y este movimiento de la partícula en esa trayectoria como una función, ¿sí? De la forma y igual a una función de x, pues tenemos ecuaciones que describen esto, pero no sé si recuerdan la prueba de la recta vertical, ¿sí? No se puede describir C, ¿sí? Como una función de x. Porque falla la prueba de la recta vertical. Se acordarán de la prueba de la recta vertical, que era que la recta vertical tenía que atravesar la función, y si la tenía dos valores la función para la misma recta vertical, entonces esa cosa no era una función. Entonces para eso pues nacen los parámetros, ¿sí? Entonces usamos una tercera variable que muchos libros determinan como t. Algunos libros más puristas usan lambda. Regularmente t se ocupa porque pues si estamos escribiendo una partícula que se mueve, ¿no? Se mueve en esta dirección, pues lógicamente un fenómeno físico pues podría representar de mejor manera el tiempo, ¿no? O la progresión. Por eso entonces podemos escribir esta misma curva en función de t, y podríamos escribirla de la siguiente manera: x entonces será una función de t, entonces x estará descrito según cómo recorra el tiempo, como el tiempo transcurra, y y también estará en función de este nuevo parámetro, ¿sale? Esto es un parámetro t. Así es como nace esta representación, ¿vale? Entonces, pues las curvas se representan mediante este tipo de parámetros, y pues por eso podemos representar casi cualquier cosa en el espacio tridimensional o en espacio multidimensional si quisiéramos verlo. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que queremos dibujar la siguiente curva, ¿no? T cuadrada menos 2t y y es igual, no sé qué fea y es igual a t más 1. Para hacer ese dibujito, ustedes se van a acordar claramente de su curso de geometría con sus diferentes profesores. Aquí nada más es un recordatorio. Si ustedes no se acuerdan, vayan a sus notas de geometría y se van a acordar perfectamente, ¿no? Y pues hace igual a una tabulación. Recordarán que a estas alturas del partido, pues la tabulación nos dice muchas cosas. La clase pasada tabulamos, ¿recuerdan? ¿Qué tabulamos la clase pasada, chicos? ¿Recuerdan qué tabulamos la clase pasada?
mediante la tabulación, pudimos describir un campo vectorial. En este caso, pues vamos a describir esto y vamos a hacer las diferentes sustituciones. ¿Cuánto vale x y cuánto vale y según el valor de t? Pues vamos a irlo calculando, ¿no? T cuadrada más 2t, cuando eso vale 2, son 2t son 4, t cuadrada son 4, entonces esto va a valer 8. Voy a llenar la tabla, ¿no? Ya con los resultados y con este asunto, pues graficamos los respectivos puntos, ¿no? Va a ser 0 y 3, aquí está. Bueno, 8 menos 1, 3 y 0, 0 y 1, el rojo es correcto, hijo. 0 y 3, y de ahí me queda 3 y 4, algo así como 3 y 4, ajá. Rojo, hijo, muy bien. Sí, pero no lo pachurres. Y de ahí 8 y 5. Entonces, dándole un poco de seguimiento al asunto, pues nos va a dibujar una curva. Ay, qué fea curva. Nos va a dibujar una curva. Mateito, estate quieto. Parece una B, sí. Entonces, ya tenemos la curva y pues aquí está la representación paramétrica de la curva, ¿no? Entonces, esta curva, con esto se demuestra que las ecuaciones paramétricas efectivamente representan a una curva en este caso, pero pueden representar prácticamente cualquier cosa. Sí. Pink. Entonces, recordarán también recordando cálculo de una variable. Recordarán el significado de la integral definida. Que prácticamente es el cálculo del área bajo una curva. La curva descrita por una función de x. Esa función de x a lo largo de x en intervalos definidos, ¿no? Desde un intervalo a un intervalo b, ¿no? ¿Qué representaba básicamente? Bueno, representaba en realidad era una suma de todas las áreas. ¿Qué tipo de áreas? Pues el área definida por este pequeño pedacito de x llamado diferencial, que se proyectaba a lo largo de lo que midiera la curva en el respectivo lugar donde la x se presentara. Entonces, el cálculo del área bajo la curva no era más que la base por la altura, ¿no? La base pues era f de x y la altura era lo que valiera la función. Si sumábamos todos los pedazos desde a a b, quedábamos muy claros con la integral definida. Ahora vamos a pensar en esta nueva función que tenemos aquí arriba y que definimos y que podemos también definir como una zona o territorio que se puede integrar. Solo que en este caso, imaginemos solamente un segmento, ¿no? Le tenemos a y y a x, ¿sí? En este segmento vamos a dibujar aquí este pedacito. Bueno, vamos a dibujar un pedacito, ¿no? Ahí está la curva. Este pedazo de curva que llamamos curva C. Esta curva C, pues está definida por estos dos parámetros. Es rojo, no es naranja. Estos dos parámetros. Y pues irá desde un lugar A, ¿sí? Desde un lugar A, ¿sí? Hasta un lugar B. Vamos a llamarle aquí. B. A y B.
donde pues cada punto estará representado por una coordenada x y y, pero al mismo tiempo pues x estará representado por una función de t, porque pues se definirá en realidad el desplazamiento de esta curva, de esta curva, ¿sí? Y x estará como una función de t y y también será pues una función de t, ¿vale? Entonces en que en realidad cada punto estará representado por una función de t, coma, otra función de t. ¿Sí? Esto es en realidad cada punto, ¿sí? Punto. Entonces, cada punto definido de esa manera, pues nos llevará a que si queremos integrar o si queremos definir esta trayectoria, ¿sí? De A hasta B, dibuje lo que dibuje, pues entonces irá de A en el tiempo que vaya a transcurrir hasta B, ¿sí? Y así es como estamos definiendo de primera mano esta curva paramétrica. Ahora vamos a pensar un poquito más arriba y pensemos en, vamos a acostar este es el plano XY. Entonces lo voy a recostar tantito porque quiero definir algunas cosas. Y vamos a recostar tantito el plano, este será el plano Y, bueno, el eje Y, este será el eje X, es el mismo dibujo, solo estoy recostando. Y vamos a dibujar el eje Z, ¿no? Entonces, siguiendo mi dibujito, pues también estábamos de acuerdo que pues la curva se va a dibujar algo un poquito así, ¿no? Así se verá. Un poquito menos preciso quizá, vamos a dibujarlo así. Ahí está, esta es la curva C. La curva C en el plano XY se verá de esta manera y si nosotros quisiéramos calcular con respecto a una función, volvemos a platicar acerca de la sabanita. Se recordarán muy bien, con mucho cariño, esta sabanita, ¿no? Si queremos platicar acerca de esta función, voy a ponerle otro colorcito porque este color no me gustó, ¿sale? ¿Sí? A esta función de x y de y, a final de cuentas x y de y pues tendrán que ver con z. Si quisiéramos calcular esta área que dibujará esta cortinita, porque miren, aquí va a estar en un punto A, ¿no? Bueno, en un punto que yo nombré B, ¿sí? Se dibujará en esta sabanita el diferente reflejo de cada uno de mis puntos con respecto a la función, ¿sí? Entonces tenemos esta sabanita, ay, un poquito menos sabanoso, ¿sí? Tenemos esta sabanita aquí y si queremos calcular el área de esta sabanita, pues sería básicamente la misma operación, solo que ahora vamos a pensar en términos de esta cosa que se dibuja, ¿no? Porque si se dan cuenta la función se mueve de A a B en una cosa que llamamos S, desplazamiento, ¿sí? Desplazamiento no me acuerdo si va con SZ, pero vamos a ponerlo así por mientras. Mateo, llévate esto para allá entonces si lo quieres, nomás no estorbo. Ese que llamaremos desplazamiento, el que aquí anda mi hijo, es todo un rollo. 2, 3, 4. Desplazamiento. Entonces Mateo tiene 2 años y es un poco curioso. Entonces el desplazamiento se da desde A hasta B. Si yo quisiera ver un pedacito de desplazamiento, miren, pues tendría un diferencial de desplazamiento, ¿no? Entonces, este diferencial de desplazamiento, pues también me diría exactamente la misma lógica que requeriríamos para calcular y como lo que platicamos
cuando hicimos el recuerdo de cálculo de una variable, ¿sí? Cuando platicamos de la integral definida, ¿sí? Platicamos de la integral definida que no era más que multiplicar base por altura para esa área. En esta área que dibuja esta sabanita, esta cortina debajo de la sabanita, ¿no? Voy a definir cada una, ¿no? Esta es la sábana que venimos platicando en todo el curso, que es X, función de X y de Y, ¿no? Y ahora tenemos esta como cortina, ¿sí? Esta cortina tiene un área que se va a definir de la misma forma, ¿no? Esta área pues va a ser la base por la altura. La base será todo el desplazamiento por la altura, como cuando compramos tela en alguna tienda, ¿sí? Entonces habrá que sumar todos esos pedacitos de desplazamiento, los sumamos desde que empieza la curva hasta que acaba la curva. No te muevas, Mateo. Sí, sí. Hasta que empieza la curva, hasta que acaba la curva, sí. Todos esos desplazamientos, la base, todos esos desplazamientos por la altura, que tendrán que ser por fuerza lo que valga la función en cada punto, ¿no? Entonces, así, a grosso modo, podemos definirla. Pero, ¿qué creen, no? Pues, si la curva no se puede poner como una función de, si X no se puede poner como una función bueno, Y no se puede poner como función de X, entonces necesitamos representarlo de manera paramétrica. Y si no paramétricamente, al menos en función del parámetro T. Y esta nos lleva a hacer alguna serie de suposiciones. No estoy siendo matemáticamente riguroso. Les recomiendo, esta explicación está en un curso de Khan Academy, ¿sí? Triángulo, en un curso de Khan Academy. Y lo platica, no me acuerdo cómo se llama, no se apellida, se llama Graham, y es un matemático que tiene un canal que se llama Tree Blue One Brown, se los recomiendo. Tree Blue One Brown, es una letra bien gacha que puse, pero así se llama el canal, se los recomiendo, hace cosas fenomenales. Bueno, entonces hay que hacer algunas suposiciones, ¿no? La primera suposición es este ds. Bueno, no suposición, vamos a definirlo. Miren, este ds me lo voy a llevar para acá y voy a definirlo mejor, ¿sí? Porque si somos rigurosos, este pedazo de curva voy a dibujar el zoom que hice, ¿no? Ahí está. Ese zoom pues abarca este pedazo de línea, ¿no? Y aquí anda ds. Ay, qué feo. Aquí ya anda ds, ¿no? Ese es el diferencial, el pedacito. Ese es el zoom que hice. Sí, es un cubreboca ahí. Deja de eso. Ese es un zoom. Entonces, si somos rigoristas, podemos ver que este ds, ¿sí? Pues tendrá dos proyecciones diferenciales también. Tendrá una proyección en dy y tendrá una proyección en dy y tendrá una proyección en dx. Siendo rigoristas, bueno, no rigoristas, sino si definiéndolo correctamente, digamos entonces que ds cuadrada va a ser igual a dy cuadrada más dx cuadrada, ¿sí? Entonces ya tenemos algo, ¿no? De este diferencial de desplazamiento, este pedacito de desplazamiento tan pequeño como podamos imaginarlo, que estará definido entonces por dx cuadrada más dy cuadrada, una relación pitagórica cualquiera, ¿no? ¿Vale? Y si tenemos también, recordando que cada punto x y y está definido como una función de t, pues también podemos platicar que x se quedará definido como una función de t y y como una función de t. Para esto entonces ya podemos plantear una nueva forma, ¿no? Y ya se dará esta integral definida de a a b, pues quedará como una función de t, coma, otra función de t
todo eso por dx más dy, todo esto al cuadrado. Hay que hacer alguna otra precisión más, ¿no? Y vamos a jugar un poco con esto, ¿no? Porque no es tan claro, porque resulta que si todo lo llevamos a parámetro t, ¿no? Si todo nos interesa que todo esté definido en función de t, pues necesitamos que aparezca t en esas filas, ¿no? Y esa t no aparece en ningún lado, entonces vamos a hacer algún, te digo, no estoy siendo muy correcto, muy formal, pero este ds, pues tendrá que ver también con que si quiero ponerlo en términos de t, pues dt sobre dt, la división de dos diferenciales similares multiplicados por este radical de diferenciales, pues vamos a hacer que quede en función de t. Este de t lo voy a dejar aquí, pero este de aquí arriba lo voy a dejar como diferencial. Ya tiraste un pedazo. Como diferencial. Esto entonces pues podríamos dejarlo así, ¿no? ¿Sí? Y si meto el radical, este de t, me quedaría algo como esto. ¿Sí? Dejando afuera el dt. Platicando un poquito mejor y simplificando las cosas, este dt lo multiplico por cada uno y me quedará así, ¿no? Lo que nos dice entonces, y lo que nos va a implicar es que este nuevo dt, perdón, este nuevo ds quedará definido de la siguiente manera, ¿no? Quedará definido de la siguiente manera y lo escribiré, ¿no? Y tenemos ya la definición de este pedacito de diferencial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden notar que de una concepción sencilla podemos definir la integral de esa cortinita debajo de esa función de x y de y que implica pequeña suma de desplazamientos de la proyección de la curva sobre tal cortinita, ¿no? Aquí está. Entonces tenemos este pedacito de desplazamiento sumados todos esos pedacitos de desplazamiento siguiendo el contorno de esta función. Al final vamos a definir mi integral como sigue. Repito, entonces esta integral de la función de x y y por cada desplazamiento pequeñito quedará definida ahora por las nuevas funciones que serán de x dependiendo de t, y dependiendo de t, por este diferencial o diferencial de desplazamiento que está definido por el cambio, ¿sí? El cuadrado de los cambios con respecto a t, ¿sí? Con respecto a t, de esta x y esta y, ¿no? Entonces, esta básicamente, ¿sí?, es la fórmula para evaluar
la integral de línea, ¿no? Esta es la fórmula para evaluar la integral de línea. O la definición del área dibujada por una línea, por una curva C bajo una función X y Y. Denme un segundito, voy a cambiar de locación a Mateo. ¿Sale? Este video que debió haber durado 15 minutos ya duró 25. En fin. Entonces, ya tenemos la definición de esa curva. Vamos a hacer un ejemplito, porque todo es mejor con ejemplos. ¿Sí? Cabe hacer una precisión también que muchas veces, vamos a ver un caso especial, ¿no? En el caso donde el segmento rectilíneo C, pues tenga estas coordenadas. ¿Qué quiere decir esto, no? C tiene une estos puntos, un segmento rectilíneo, vamos a hablar en estos términos, X y Y C une A tiene dos puntos inicial y final, con A, 0, ¿sí? En este caso une A, 0, A, 0, con B, 0. ¿Sí? Entonces, en el caso de que esta línea se dibuje así, esta trayectoria esté dibujada así, pues X es igual a X y pues como Y es igual con 0, en realidad la línea queda definida toda como función de X y esta fórmula quedará pues simplificada así, ¿no? La curva de la función X de Y con respecto al desplazamiento, obvio, ¿no? Porque esto está debajo de la sabaneta que definimos en un principio. Nos va a quedar entonces de A a B como una función de X, 0, pero solamente en la dirección de X. Vamos a hacer un ejemplo para más rápido. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces, C es la mitad superior de la circunferencia unitaria y solo tendremos que aplicar la fórmula que ya hemos definido, ¿no? La fórmula es la siguiente, de los intervalos A a B, pero de la curva, ¿eh? De la curva, ¿sí? De 2 más X cuadrada Y ds, que convertiremos a algo de la curva, no lo sé todavía, ¿sí? Pero será 2 más X cuadrada y ds estará definido por la derivada con respecto a t al cuadrado más la derivada con respecto a t al cuadrado de y integrando con respecto a t. Esto nos lleva a una conclusión interesante, ¿no? Si todo va con respecto a t, entonces necesito representar a la función como algo dependiente también de mi parámetro t, ¿sí? Y también tendremos que definir a mi circunferencia unitaria, ¿no? Y eso nos deja con la definición de su curso de geometría, ¿no?
que la circunferencia unitaria se parametriza de la siguiente manera. Con coordenadas X, coseno de t, y Y, seno de t, ¿no? Eso tiene que ver también con el asunto, ¿no?, de cómo el vector se va desplazando con respecto de la curva y pues lógicamente, ¿no? Entonces, se parece mucho a la transformación, es idéntico a la transformación de coordenadas polares. Entonces, habiendo definido eso, pues tenemos, entonces X es igual al coseno de t, Y es igual al seno de t, y si todo está en función de t, pues entonces t tendrá valores en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Entonces t irá desde 0 hasta que t valga pi, porque ya estamos en ese marco de referencia. Entonces definimos la nueva integral como de 0 a la mitad de la circunferencia, que es pi, 180 grados, ¿sí? Transformamos el 2 más x, que es el coseno de t al cuadrado, el seno de t, todo eso por la derivada de x. ¿Cuánto es la derivada de x, chicos? La derivada del coseno. Seno. Muy bien, seno. Todo eso al cuadrado más la derivada de el seno menos coseno al cuadrado, y ya quedó definida mi nueva integral, ¿no? Mi nueva integral. Esta nueva integral, pues nada más nos falta definirla, ¿no? Nos falta resolverla. Y pues ya esto es una cosa de cálculo de una variable, ¿no? ¿Sí? Porque nos quedará algo más o menos así: 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, y esto de seno cuadrado menos coseno cuadrado, pues no hay que ser así como que un experto en álgebra, pero se darán cuenta que nos acabará dando coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, que esto es igual a 1, ¿no? Entonces nos va a quedar 2 más coseno cuadrado de t, seno de t, dt. Todo esto integrado de 0 a pi. Y eso nos va a dar dos integrales: la integral de 0 a pi de 2 dt más la integral de 0 a pi del coseno cuadrado de t, seno de t, dt. Esto, chicos, si recuerdan su curso de cálculo de una variable, escríbanme ahí en el chat quién fue su maestro de cálculo de una variable y por qué les gustaría volver a tomar clase con él. Escríbanme en el chat. Entonces podemos decir que esta se asemeja mucho a la integral de u a la n de u, ¿sí? Donde u es el coseno de t. La derivada del coseno, chicos, seno. Muy bien, seno. Entonces ya tenemos el diferencial de u, y ya tenemos a u, y ya tenemos a n, lo cual nos lleva a que esta integral es sencilla, ¿no? Nos va a quedar algo así como de 0 a pi, en este caso ya integrada, nos va a quedar 2t de 0 a pi. Y la otra nos va a quedar más la integral de 0 a pi de u al cuadrado de u, ¿no? Siguiendo con la lógica, nos vamos a ponerlo por acá porque si no, no me va a caber. 2t de 0 a pi pues algo así como
Y bueno, entonces corrigiendo un poquito, gracias Citlali por tu participación, pues esto es menos seno, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí el asunto, menos seno, y esto va a repercutir, ¿no?, en la integral al final. Entonces, pues esto va a ser algo así como 2t menos coseno cúbico de t entre 3, todo evaluado de 0 a pi. Esto nos va a dar entonces 2pi menos coseno de pi entre 3, todo esto al cubo, menos, bueno, aquí menos, esto voy a quitarlo, 2 por 0, menos el coseno de 0 al cubo entre 3, ¿sí? Límite superior menos límite inferior, ¿sí? Esto al final nos va a dar igual a 2pi menos 2/3, ¿sí? Entonces, esta es el área que dibuja esta función 2 más x cuadrada y sobre la semicircunferencia unitaria positiva, ¿sí? Si se dan cuenta, pues hacer este tipo de cálculos está sencillo, ¿no? Aquí estamos definiendo de primera instancia el área que dibuja bajo una curva, bueno, bajo una función, una curva, pero lo importante es llevarlo a la interacción con campos vectoriales. Hay otras maneras de definir la integral, ¿no? Y pues, de esta misma integral. Y pues si x es una función de t, y si y es una función de t, pues claro está que la derivada o el diferencial de x no es más que la derivada de la función con el diferencial t, ¿sí? Y el diferencial de y es homólogo a esta relación, ¿no? Esto nos dice que podemos definirlo podemos definirlo como integrales de línea con respecto a las longitudes de arco dependientes de cada variable, ¿no? Esto nos lleva, más adelante vamos a ver exactamente la interpretación y cómo es que esto nos ayuda a representar algunos fenómenos. Ahorita quédense con la intuición de que es posible hacer estas definiciones en base a la simple definición de derivada de las equivalencias que hemos establecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, en realidad, miren, que esta cosa, que son las longitudes de arco, lo que nos están diciendo que es un fenómeno completo. La curva, cualquiera que ésta sea que dibujamos, la curva cualquiera que sea esta que dibujamos, esta curva C, es en realidad la suma de dos fenómenos. Voy a poner aquí
con respecto a X, ¿sí? Entonces se suman los desplazamientos de X, miren, ¿sí? Aquí hay dos desplazamientos de X y esto nos lleva a la integral, ¿sí? Esta es la integral de C de la función de X y de Y con respecto a X y nos lleva a un desplazamiento en Y también. Nos lleva un desplazamiento en Y también, que esto es la suma de los desplazamientos que haga en X y Y esta función. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que entonces la integral completa, ¿sí?, de esta función de X y de Y no es nada más que la suma de estas dos descripciones. Entonces, podemos hablar de que se acostumbra regularmente a abreviar estas integrales de la siguiente manera. De la misma curva, una función p que depende de x y de y con respecto a x, y otra función q que depende de x y de y con respecto a y. Esto tiene un significado más interesante, ahorita lo voy a comentar. Podemos entonces definir que esta cosa que se desplaza a lo largo de este eje x y y, esta curva cualquiera, pues será posible definirla de un límite al otro, ¿sí?, desde A a B, ¿sí?, mediante esta función de x y de y, pero este pedacito de desplazamiento en realidad tendrá siempre dos componentes, ¿no?, cuya representación por separado, ¿sí?, siempre llevará dos componentes, ¿no? Cuando esto suceda, sí, hijo, sí, vamos. Cuando esto suceda en tres dimensiones, también podremos definir estos desplazamientos, ¿sí?, como una suma de tres movimientos coordinados en X, Y y Z. Para esto, cuando la curva se desplaza, ya sea en 2D o en 3D, es importante parametrizarla. Y recordarán que esta parametrización se escribía de manera vectorial en diferentes términos, ¿no? Entonces, esta curva se debe parametrizar. Vamos a verlo eso en la siguiente clase y verán que también no es nada complicado. Vamos a hacer un recuerdo de cómo se define la ecuación de la recta y cómo se definen las curvas, ¿sí?, cómo nacen este tipo de definiciones y cómo se van a aplicar para el cálculo vectorial. Nos vemos en la siguiente clase. Suscríbase al canal, aunque unos videos no sean tan buenos como otros, suscríbanse al canal. Les comparto la captura.